Quiero primero empezar felicitando a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la microempresa por este gran trabajo. Los que estamos en el mundo empresarial y tenemos experiencia empresarial y hacemos economía real, entendemos la importancia de este proyecto de ley. Por lo tanto, no puedo empezar sin felicitar a todos los miembros de la comisión y al ponente por este importante aporte en esta modernización a la ley de compañías. El día 9 de septiembre del año 2020, es decir, hace poco más de un mes, hice unos aportes a la ley de modernización, a la ley de compañías, esta ley que estamos tratando en este momento, y le hice llegar esos aportes al presidente de la comisión, al asambleísta Esteban Albornoz Ventimilla, en donde de manera técnica explico la importancia de hacer 4 incorporaciones en la ley. Esto es lo que voy a explicar acá de manera sucinta, para que por favor le pido al ponente de la ley que sea incorporado estos textos dentro del marco de la ley. Creo que son sumamente importantes y la experiencia que me asiste en el ámbito empresarial me dan la suficiente solvencia para poder hacer estas aclaraciones y estos aportes dentro del marco de esta ley. La incorporación número 1 está en el tema de clases de acciones, sección enumerada de las sociedades por acciones simplificadas, en donde le pido que reemplace el artículo enumerado titulado clases de acciones por el siguiente. Las clases de acciones serán nominativas. El estatuto social podrá acordar la creación de diversas clases de acciones, además de las diversas series en las que se puede dividir cada clase. A cada clase de acción se podrán atribuir distintos derechos, obligaciones, condiciones o cualquier otra estipulación que los accionistas resolvieran acordar, como la reserva de derechos políticos, económicos o de cualquier otra naturaleza. Las sociedades por acciones simplificadas, entre otras clases de acciones, podrán emitir acciones ordinarias, acciones preferidas, acciones privilegiadas o acciones con dividendo fijo anual. Al dorso de los títulos de acciones constarán los derechos inherentes a ellas. Salvo disposición estatutaria, en contrario, los derechos conferidos a cada clase de acciones no podrán ser suprimidos ni modificados mediante reforma de los estatutos sin el consentimiento unánime de los accionistas de la clase cuyos derechos se pretendan reformar. Salvo estipulación en contrario al estatuto social, las acciones serán ordinarias. Hasta ahí el texto propuesto, el reemplace en ese artículo, y la justificación es la siguiente, señores asambleístas. La redacción del artículo actual ha traído confusiones en su aplicación. El objetivo de la sugerencia formulada intenta aclarar que las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, podrían emitir diversas clases de acciones en adición de las acciones ordinarias y preferentes de acuerdo con la prioridad que la ley otorga a la autonomía de la voluntad. Esta propuesta es necesaria para evitar interpretaciones equívocas con relación a las clases de acciones que podrían existir. Artículo fundamentado en la ley del modelo de organización de Estados americanos sobre las sociedades por acciones simplificadas que ya existe actualmente y en la ley colombiana que hizo un ajuste similar en su legislación para evitar estos equívocos. Es decir, ya con esta experiencia en otros países creemos que es importante hacer esta corrección aquí. La incorporación número 2 es la cláusula arbitral en la sección enumerada de las sociedades por acciones simplificadas. En el artículo enumerado titulado Resolución de conflictos societarios. Sustitúyase el segundo inciso por el siguiente. Las diferencias mencionadas en el inciso anterior también podrán someterse a decisión arbitral, si así se pacta en el estatuto social. De efectuarse una transferencia de acciones, el cesionario quedará sujeto a la cláusula arbitral prevista en el estatuto social, salvo pacto expreso en contrario. Inclúyase los siguientes incisos. Se deberá incluir a la cláusula arbitral al momento de extender un nombramiento a favor de los administradores de la sociedad por acciones simplificadas. De aceptar el nombramiento, bajo dichas condiciones, los administradores quedarán sujetos a la cláusula arbitral. Caso contrario, estos no quedarán obligados por el convenio. En caso de conflictos intrasocietarios, el levantamiento del velo societario también podrá ser ordenado por un tribunal arbitral, de así determinarlo el estatuto social. Hasta ahí el artículo enumerado. La justificación. Actualmente, los cesionarios de una transferencia de acciones de una sociedad anónima simplificada quedarán sujetos a la cláusula arbitral siempre que al dorso del título de acción existe una mención expresa de la cláusula. Caso contrario, no quedarán cobijados por el convenio. El proyecto de ley de modernización a la ley de compañía establece un régimen muy adecuado para la sujeción de los cesionarios en una transferencia de acciones de una sociedad anónima a la cláusula arbitral inserta en el estatuto social. De acuerdo con el proyecto, los cesionarios quedarán siempre sujetos a la cláusula, salvo pacto expreso en contrario. Con este antecedente sería necesario armonizar la regulación de las sociedades por acciones simplificadas con la regulación de las sociedades anónimas, por lo cual se sugiere mencionar que los cesionarios siempre quedarán sujetos a la cláusula arbitral, salvo pacto expreso en contrario.
También se sugiere aclarar el proceso de sujeción de los representantes legales de la SAS a la cláusula arbitral inserta en el Estatuto Social. De ahí la importancia, señores asambleístas. La incorporación número 3, disolución y reactivación de la SAS. Sección enumerada de las sociedades por acciones simplificadas. En el artículo enumerado titulado Disolución de las sociedades por acciones simplificadas por decisión del superintendente de compañías, valores y seguros, realice las siguientes reformas. A. En el primer inciso del artículo enumerado titulado Reactivación de una sociedad por acciones simplificadas, elimínese la siguiente frase, abro comillas, y que la superintendencia previo informe del área de control verifique la inexistencia de causales de disolución adicionales que justifiquen mantener a la sociedad por acción simplificada en liquidación. Cierro comillas. ¿Cuál es la justificación de esto, señores asambleístas? La sugerencia establecida es con el objeto de establecer un régimen más adecuado para la causal de disolución por pérdidas. Una compañía es inviable cuando su patrimonio neto es negativo, pero no necesariamente cuando registre pérdidas que representen un cierto porcentaje frente a la totalidad de su patrimonio. Por este motivo se sugiere replantear esta causal con el objeto de establecer que la causal de pérdidas opera cuando se verifique que la compañía está en quiebra técnica, su patrimonio neto es negativo, siempre y cuando dicho estado de desfinanciamiento perdure por 3 ejercicios económicos consecutivos. Inciso B, sustituyase el numeral 7 por el siguiente, abro comillas, producto de sus pérdidas, el resultado del patrimonio neto de la sociedad fuera negativo, siempre que dicho estado perdurare por 3 ejercicios económicos consecutivos. Cierro comillas. La justificación. El proyecto de ley de modernización a la ley de compañías establece un régimen muy adecuado para la reactivación de compañías tradicionales, eliminando trámites burocráticos innecesarios. Por esta razón, la sugerencia planteada busca armonizar la regulación especial de la reactivación de las sociedades por acciones simplificadas con la propuesta que el proyecto de ley plantea para las demás compañías, eliminando el requisito de un informe de control que verifique la inexistencia de causales de disolución adicionales. Esta propuesta viabilizaría la reactivación de sociedades por acciones simplificadas que, por las razones que fueren, afronten un proceso de reactivación sin el costo de tiempo derivado de la emisión de un informe que determine su procedencia. Esto es parte de la simplificación administrativa y por eso se plantea así, señores. La incorporación número 4, con esta termino, sobre la rotación en compañías mercantiles comunes. En el artículo 66 sustitúyese el artículo 325 de la ley de compañías por el siguiente texto, abro comillas. La compañía que no contratara auditoría externa sin causa justificada, calificada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, será sancionada por esta área con una multa de acuerdo a lo que establece el artículo 457. En caso de persistir en incumplimiento, la Superintendencia ordenará la intervención de la compañía. Se requerirá de ley para establecer limitaciones al plazo de contratación o prestación de servicios de los auditores externos a las compañías que bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Hasta ahí cierro comillas. ¿Cuál es la justificación? Se promueve una baja en la calidad de los informes de auditoría externa, pues para esta labor constituye un punto clave el conocimiento de la entidad auditada, su industria y sus riesgos. Se obliga, número 2, a las empresas a incurrir en un innecesario gasto financiero operativo, dado que al inicio de la relación con un cliente nuevo, los auditores externos deben dedicar más personal y horas de trabajo para conocer a la empresa. Los costos de la auditoría que se trasladan al cliente se incrementan. 3. Se desincentiva la atracción de inversión extranjera por las empresas multinacionales. Por economía de escala y eficiencia operativa, trabajan a nivel global con la misma firma internacional, topándose en el Ecuador con una atípica limitación. 4. Se afectan planes de carrera, lo cual perjudica a los profesionales contables del país que quieren trabajar como auditores. 5. La independencia de los auditores, que compartimos como necesaria y fundamental, es un medio para asegurar informes de auditoría externa transparentes y de calidad. La rotación, lejos de promover tales fines, se vuelve un obstáculo para conseguirlos. Así lo han entendido legisladores y regularidades de las economías más avanzadas, en las que las medidas adoptadas no contemplan la rotación de firmas auditoras, sino la elevación de los estándares que los auditores externos deben aplicar durante sus actividades. Señores asambleístas, con esto termino. Sugerimos establecer de forma clara que no se podrá establecer la obligatoriedad de la rotación de auditores externos, salvo cuando leyes aplicables a sectores específicos de la economía, como el sector financiero de valores, así lo prevean. Hasta ahí las cuatro incorporaciones que he hecho al texto, pidiéndole al asambleísta ponente, por favor, de la manera más respetuosa, que se incluyan en el marco de este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores asambleístas.
Teníamos allí la intervención del asambleísta nacional Henry Kronfle, como lo ha dicho, al menos ha planteado 4 incorporaciones al texto de este proyecto de ley de modernización a la ley de compañías, respecto de lo cual ha solicitado al asambleísta ponente de este informe puedan ser justamente incorporados en este documento. Vamos ahora con la participación del asambleísta por Azuay, Doris Solís. Gracias, presidente. Confirmo si se me escucha. Se le escucha, asambleísta. Prosiga, por favor. Muchas gracias por